están todos? Qué bueno, perdón. Bendecidos por Dios. Sí, ¿verdad? Llenos de bendiciones cada día, como la de la Eucaristía que acabamos de celebrar. Bueno, vamos a retomar nuestro texto, que es a lo que hemos venido, ¿verdad? Nos habíamos quedado, si mal no recuerdo, en el número 65 o el 66. 65, aquel texto de San Juan de la Cruz, ¿verdad? En el sentido de que, pues, la plenitud de lo que Dios nos quiere decir, ciertamente hay muchas formas de que Dios nos habla, pero la plenitud de lo que Dios nos quiere decir está revelada en La palabra de Dios. ¿Pero en qué? ¿En qué parte? En la Biblia no, la plenitud está En los evangelios. en Cristo. Eso es de lo que habla, ¿verdad? En el Verbo, eres la plenitud de la palabra de Dios. Y así lo reconoce el apóstol San Juan cuando dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, ¿no? Y no habrá otra revelación, decía yo. Entonces el 66, dicen que no lo leímos. No. Bueno, a ver, alguien que lo lea rápidamente, sí, por favor. La economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará y hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Y esta es un dato importantísimo. Ya no hay más que Dios quiera decirnos más que lo que ha dicho a través del Verbo. Pero eso no quiere decir, ¿verdad? Y ya no habrá otra revelación pública, sino hasta la segunda venida, la venida llena de gloria, ¿verdad? En el credo decimos, y de nuevo vendrá con gloria. Esto lo celebramos de manera muy especial en los meses de noviembre y diciembre, especialmente en el Adviento, al principio del Adviento. Celebramos que así como se acabe el año, se acabará la historia, y cuando se acabe, vendrá el Hijo de Dios por segunda ocasión. Nos queda a todos claro eso, ¿verdad? Hasta ese momento será una nueva revelación, ya total, plena y definitiva. Dice, sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Aunque está ya todo lo que se tiene que decir, no está explícito todo lo que se tiene que decir. Nos va a tocar a nosotros a lo largo de los siglos ir, como dice aquí, comprendiendo gradualmente todo su contenido. Comprendiendo gradualmente todo su contenido. Es lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo. Yo no vengo a decir nada nuevo, pero sí la intención es comprender más a fondo lo que ya todos nosotros creemos. Lo que aprendieron de niños o de niñas no es suficiente. Necesitamos profundizar en esta fe. Importantísimo hacerlo, porque si no, nos quedamos así como se dice, con la fe del carbonero. Bueno, ya no se dice, pero cuando antes había expendios de carbón, aquí ya no lo hay. Pero por ejemplo, cuando yo estaba en Xochimilco, allá sí todavía había expendios de carbón. Seguramente los hubo, pero ahora aquí ya no he visto. Pero en Xochimilco sí los hay, y hay el carbonero, ¿verdad? El que vendía el carbón. Y entonces había el dicho de la fe del carbonero, es decir,
pues una fe muy sencilla que no ha profundizado, no ha tratado de descifrar lo que quiere decir la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. En particular, dice el número 67, no sé, yo creo que lo habíamos mencionado. Número 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Si funcionan o no es la de mejorar. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de lo que Cristo en la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Bueno, entonces, seguramente ustedes han oído hablar de estas revelaciones privadas, como los llama el catecismo. Por ejemplo, denme un ejemplo de una revelación privada. Juan Diego sería una revelación. De hecho, sí. De hecho, sí. ¿Qué otra? Apariciones de la Virgen. ¿Como cuál? La de Fátima. Por ejemplo, también, ¿verdad? La Virgen de Fátima o la de Medjugorje, ¿verdad? Que dicen, es que se va a venir el fin del mundo, es que, en fin, todas esas son revelaciones privadas, algunas reconocidas por la Iglesia, pero no como dogma de fe, sino como, a ver, si te sirven, úsalas, pero si no, no hay problema, no necesitas creer en ellas. Hay, de hecho, algunas revelaciones privadas que la Iglesia incluso está en contra de ellas. Por ejemplo, dice aquí, revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de Cristo, que es la verdadera plenitud, en el caso de ciertas religiones no cristianas, como por ejemplo, ¿pero cuál? No es que ellos tengan una revelación privada exactamente, pero sí hay otro. El libro de... Ay, yo creo que sí saben, ¿no? No, esa es revelación. Revelación. ¿Eh? No. No, Apocalipsis no, es la revelación de la Biblia. El libro de Mormón. A ver, ¿nunca han oído hablar de eso? A ver, levante su mano, ¿quién ha oído hablar de los mormones? Levante su mano, ¿quién ha oído hablar de los mormones? ¿Tú nunca has oído hablar de los mormones? ¿Tú tampoco? No, sí, he oído nomás hablar, pero no sabía que había un libro. Bueno, conozcan a sus vecinos de enfrente, ¿eh? Los mormones, que esos que tocan de puerta en puerta, A los de la camisita blanca. blanca y negro, sí, y y con una identificación y muchas veces güeritos, porque vienen de Estados Unidos, o sea, a veces van en De parejas, dos en dos, sí. un gringo y un mexicano. Bueno, ellos no son cristianos realmente porque ellos
creen también en el libro de Mormón. Ellos tienen un libro que se llama el libro de Mormón, que según ellos complementa la Biblia, ¿sí? Y es un libro tan importante o más que la Biblia. Ese libro nosotros no podemos creer en eso porque todo ya está revelado en la Biblia. Otra religión que sí creen en la Biblia, pero tiene su propio libro. ¿Testigos de Jehová? No. No, porque ellos ocupan la misma. Los musulmanes. Esos. ¿Cuál es el libro que ellos complementan con la Biblia? El Corán. Esa es otra revelación que Dios le dio ¿a quién? A Mahoma, ¿verdad? Alá es Dios, a Mahoma. Y los musulmanes creen que el Corán es la Biblia más que la otra, ¿verdad? Que los otros textos. Para ellos la Biblia sí es sagrada, pero no tanto como el Corán. ¿Me explico de qué está hablando esto? Todas esas son revelaciones particulares que alguien puede tener, pero que no necesariamente son buenas o tienen que creerse. No, aunque sean las de Medjugorje o las de la Virgen de Guadalupe, no tienes por qué creer en ellas. Claro, si eres mexicano, por supuesto que los vas a creer, ¿verdad? Pero la verdad es que no hay más revelación que la Biblia. ¿Ok? Bueno, entonces para que nadie les venga con que, ay, por ejemplo, recuerdo a mi mamá que nos quería meter un libro de María Valtorta. Ustedes todavía no nacían, ¿verdad? Pero era muy común en la época de los 80s más o menos. María Valtorta. Ella había escrito porque le reveló Cristo por ejemplo, la pasión, y entonces describía con detalle, ¿verdad? Todo lo que no viene en la Biblia, ¿no? Y cuántas esquilas tenía el látigo con el que lo lastimaron, dónde le pegaba, cuántas cicatrices le dejaron. No, eso será un libro muy piadoso, pero no tiene nada que ver con la revelación que tenemos que creer. ¿Me explico qué es lo que les quiero decir, verdad? Si les vienen con que tienes que leerte esto porque es lo que le dijo a la reverenda madre superiora del convento de San Quintín, te lo tienes que leer porque es la última revelación. A ver, un momento, no. ¿Quieren leerlo? Léanlo. ¿Quieren creerlo? Pues allá ustedes. Pero no es la revelación en la que tenemos que sustentar nuestra fe. No, es dogma de fe. ¿Ok? Bueno. Y bueno, pues, entonces, ¿cuál es la revelación? Vamos a pasar ahora al artículo segundo, que nos dice cómo aparece esta revelación, cómo se transmite esta revelación. Ahora sí, por favor. Ahora sí, tú. Sí. Aquí el 74. No. 7.4. 7.4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Sáltate al 75. También el 65. Pero sigue un par. Sáltate hasta el 75. Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz.
Ok. Mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio. De aquí tenemos que partir. Jesús no nos dejó nada escrito. Tampoco tenemos una grabación con las enseñanzas de Jesús. De tal manera que no tenemos un acceso directo a la información de Jesús. No es como los papas. Los papas están grabados, filmados, al menos los últimos, ¿verdad? Han escrito, en fin, y hay un montonal de textos, incluso de los anteriores, antes de la tele y de la radio, pues hay sus textos, ¿verdad? No, de Jesús no tenemos nada de eso. ¿Cómo podemos acceder a esa revelación si Él no dejó nada? Solo nos queda un camino, los Apóstoles. apóstoles, que fueron enviados para nosotros. Todo lo que conocemos a través de Jesús, lo conocemos a través de los apóstoles y sus sucesores. Pero fundamentalmente los apóstoles. Por eso es que decimos que nuestra fe es apostólica. Viene por los apóstoles. También tiene otro sentido, ya lo veremos cuando entremos a ese punto del credo. Pero bueno, vamos entonces a leer el número 76. ¿Quién quiere leer el número 76? Por favor. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido en las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Ok, entonces, ¿de dónde viene el Evangelio, la transmisión del Evangelio? De dos fuentes. Una, la fuente oral, y otra, la fuente escrita. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay algunas iglesias, sobre todo las iglesias nacidas de la Reforma, y muy especialmente las iglesias evangélicas, no creen en que la transmisión del Evangelio haya sido oralmente, sino ellos solamente creen en la Biblia. La Biblia solamente. Esta corriente inició con un personaje del siglo XVI. ¿Quién? Lutero. Efectivamente. Sola escritura, decía Lutero. Con la escritura tenemos todo. Pero la Iglesia Católica, y junto con la católica, por supuesto, la ortodoxa y las grandes iglesias, anglicana, por ejemplo, incluso los mismos luteranos con el tiempo lo han reconocido. No basta la Sagrada Escritura. Es también bien importante la tradición oral, la predicación oral que hicieron los apóstoles. Claro, no tenemos grabaciones de ellos, pero sí se la dijeron a sus sucesores y ellos la escucharon y a su vez la transmitieron oralmente. ¿Cómo se llaman esos sucesores de los apóstoles? Los obispos. Y junto con los obispos, nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Pero sobre todo los obispos. Ahí también hay una revelación, no solamente en la Biblia, también en lo que se llama la tradición. Tradición es quinta con mayúscula. Pero, a ver, para entender un poco mejor eso, voy a escribir algo aquí al frente.
¿Todos pueden leer? Sí. ¿Qué dice? Me saqué un... ¿Qué quiere decir? No hay un verbo. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando te va bien, ¿no? ¿Eh? Cuando te va bien con alguien. Cuando te va bien con... O sea, dices, me saqué un... ¿Eso dice ahí? No, pero... Santo cielo, a ver, para explícame. entender. No es una oración correcta, sí, te está Sí, completo. me saqué un 10 con Yo me saqué un 10. Sujeto, verbo, Ah, un complemento. 10 con YOLO. Ah, un 10, un 10. ella. Un loco con ella. Un loco, ¿Qué? Pero, con la tarea, con a ver, ¿qué quiere decir ahí? Tú dime. Bueno, para mí podrían ser dos acepciones, como se puede, dos interpretaciones. Me saqué un 10 con ella, como dijo, no estoy bien, pero bueno, me saqué un 10 con ella, estoy bien con ella, es lo mejor para mí. Pero me saqué un 10 con ella, puedo verlo como un alumno que presentó un examen y dijo, con ella me saqué un 10, con ella refiriéndose a una profesora. Pero no entiendo por qué me dices que... ¿Cómo que me saqué un 10? Y de ahí dices que me fue bien con ella. Porque son códigos que utilizamos dentro del lenguaje, ¿no? O sea, un 10 equivale a algo bueno. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Está de 10. Sí, ¿Un 10 equivale a algo bueno? ¿Y por qué el 10 equivale a un algo bueno y no el 100? Bueno, póngale... ¿Y por qué no el millón? Explícame, no entiendo. A ver, vengo de otro país, de otro planeta. Porque es la cultura, ¿no? Culturalmente se establecen códigos. ¿Cuál es el código que El dices? código que a lo mejor se refiere a lo que es una escuela, y en la escuela los niños que van bien o El que grado tienen 10. máximo es 10. Sí, pero ahí dice, además, me saqué, o sea, ¿de dónde me saqué o cómo? ¿A poco hay 10 en un pantalón o 10 en una bolsa? Rasque liberar una moneda. A ver, Me saqué un 10. ¿ya están viendo lo que les estoy queriendo decir? Sí. Si viene, nada más con que venga un gringo que sepa algo de español, lee esa oración. I took out a 10 with her. Hasta podría ser grosero, ¿verdad? Me saqué una de 10, una pistola o qué, o algo peor, ¿verdad? Pero take out, o sea, sacar. ¿De dónde te la sacas? ¿De la camisa, del pantalón o de dónde? ¿De la manga? Hay que estar en el contexto mexicano para poder entender. Lo que pasa es que para evaluar a un alumno, las escuelas utilizan una escala del 0 al 10. En Estados Unidos, ¿no? Es A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A veces con un plus, ¿verdad? O un minus, un más o un menos. Así se evalúa ya. Entonces un gringo no sabe eso de que sacar un 10. Bueno, entonces ya voy entendiendo de que 10 significa una parte de una escala superior, ¿verdad? Y luego sacar, pues no es sacar de un cajón, sino obtuve, conseguí. ¿Me explico? Sí. La palabra en realidad está mal utilizada. Pero todos la entendimos y todos entendimos esto. Y bueno, casi todos. ¿Por qué? Porque hay un contexto. Todo texto necesita un contexto. Esta es una premisa fundamental de la semántica. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero la verdad es que es básico para poder dialogar, tener un contexto en el cual nos entendamos. Si no, no nos vamos a entender y vamos a entender barbaridades. Como me acuerdo de una tía mía que nos contaba, ya murieron, en paz descanse, que
cuando eran recién casados, se fueron a un lugar en Veracruz, ella y mi tío, su esposo. Su esposo se quedó en el hotel, ¿verdad? Y ella bajó, había visto una panadería, y bajó, y después de buscar, que grita ahí delante de todos: ¿qué no tienen aquí teleras? Mi esposo no se puede dormir sin su telera. Y entonces una señora se le acercó y le dijo: oiga, usted es chilanga, ¿verdad? Usted es del DF, ¿verdad? Sí, claro, ¿por qué? Pues se le nota, porque aquí teleras son las señoras nalgonas. Así es que lo que usted quiere es un pan de sal. Se puso roja. ¿Por qué? Porque era otro contexto. Aquí era fácil decir: mi esposo quiere una telera. Fácil. Pero en Veracruz era una aberración que mi tía le fuera a pedir una telera a mi tío, ¿verdad? Para dormir. Imagínense ustedes, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa con las Sagradas Escrituras. Porque sacadas de su contexto, con la Biblia en la mano y los textos bíblicos en la mano, la Santa Inquisición mandó a la hoguera a brujas, entre comillas, herejes, entre comillas. ¿Por qué? Porque se tomó la Biblia fuera de su contexto, o dicho de otra manera, de una manera literal, o interpretando lo que yo quiero sacar. Y ese es uno de los problemas más graves de la Sagrada Escritura: entender el contexto. Y quien nos ayuda más a entender el contexto es precisamente la tradición oral. Es decir, lo que a lo largo de los siglos los obispos, los doctores de la iglesia, los grandes teólogos, los padres de la iglesia, ellos son de otra parte muy importante, han dicho acerca de la Sagrada Escritura. No solamente lo que yo quiero interpretar, ¿verdad? Pues es que yo leo la Biblia y... No, la Biblia dice que hoy me vaya a comprar la lotería. ¿Perdón? Sí, a mí la Biblia me dijo que fuera... O la Biblia me va a decir si tengo que aceptar a mi suegra o no. La Biblia no dice nada de eso. Si tú lo quieres sacar, es otra cosa. Esa Biblia, que es la revelación escrita, necesita de la tradición oral. ¿Ok? Y es precisamente lo que dice los apóstoles con su predicación, sus ejemplos. Entonces, no solamente son las palabras, también son los ejemplos de los grandes maestros de la fe. Un día San Lorenzo, el primer diácono mártir después de Esteban, fue traído por el emperador allá en Roma y le dijo: tráeme todos los tesoros de la iglesia. Se decía que había muchos tesoros en la iglesia. ¿Qué hizo San Lorenzo? Le llevó la Biblia. No. Le llevó a todos. No exactamente. ¿A quién llevó San Lorenzo? Diácono. A los pobres. A los pobres. No es algo que él dijo, es algo que él hizo. Pero forma parte de la revelación, de la tradición oral de la iglesia. Porque nos ayuda a entender
aquella frase de en el reino de los cielos, los últimos. Entonces, esto es algo importantísimo para poder nosotros estudiar la Biblia. No se trata de nada más tomar la Biblia y sacarla de contexto. Hoy también, bueno, yo creo que eso es algo que le falta complementar al catecismo, ¿verdad? Aunque en el concilio sí se dijo. Otra forma de complementar el contexto de la Biblia son los estudios arqueológicos que se han venido realizando en los últimos 2 siglos, que nos están ayudando a entender, y no solo los arqueológicos, también los estudios literarios. En el Concilio Vaticano II, algo de lo que nos dice es: hay que entender el contexto, los estilos literarios, por ejemplo. No es lo mismo un texto poético que un texto hagiográfico, que un texto histórico o cronológico, ¿no? Se interpreta de distinta manera. Y eso de entrada lo sabemos, porque si yo te digo tus labios son de coral, no me vas a agarrar a cachetadas porque te dije que tus labios son duros y rasposos, sino me vas a sentir halagada porque pues el coral es un... Bueno, ahora ya no, ¿verdad? Pero las señoras antes se ponían sus aretes de coral muy finitos y muy bellos, ¿verdad? Entonces, lo que le estaba yo diciendo es: sus labios son muy bonitos. Pero eso es interpretación semántica. Entonces, una cosa es hablar de una manera poética y otra hablar de una manera científica, por ejemplo. La Biblia no es un texto científico. Imposible de que la Biblia fuera un texto científico si la ciencia apenas se empezaba a acunar con Aristóteles y los griegos, ¿verdad? Ellos fueron el origen muy incipiente de la ciencia y apareció ya con toda su fuerza hasta el siglo XVI con el renacimiento, ¿verdad? Fue el emerger de las ciencias como hoy las conocemos. No pretendan que en 7 días creó Dios al mundo sea una afirmación científica. No, es una afirmación simbólica que hay que entender en el contexto de la cultura de aquellos tiempos, de la cultura judía muy específicamente. Entonces, esto es lo que nos está queriendo decir este texto. Vamos a complementarlo con lo que dice en las siguientes páginas. Número 77. Por ahí atrás alguien que se anime. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles a su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta que el fin de los tiempos. Lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Los apóstoles murieron y no se acabó ahí la tradición apostólica, sino que se siguió a través de los obispos. Muy bien. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que se cree, y lo que cree. Las palabras de los santos padres
atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Vamos a analizar este pedazo. Dice, la Iglesia con su enseñanza, su vida y su culto. 3 elementos: enseñanza, vida y culto. Enseñanza, sí, lo que han enseñado todos los apóstoles a lo largo de los 2 siglos, 2 milenios de existencia de la Iglesia. Tenemos textos antiquísimos, desde casi el siglo I tenemos textos que no son bíblicos. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama este. De los apóstoles se llama La Didaqué. la Didaqué. Esa, la enseñanza de los apóstoles. Es un texto viejísimo. Ojalá algún día tengan la oportunidad de leerlo. Es un texto de finales del siglo I o principios del siglo II, que si ustedes lo leen, parece la Biblia, habla igual, muy parecido a los textos de la Biblia, pero no está reconocido en el canon. Y sin embargo, canon, ya veremos qué significa eso por si no lo sabían, es decir, no está incluido en los libros de Génesis, Éxodo, o libros de los Hechos de los Apóstoles, Corintios, las cartas de Pablo, de Pedro, etc. Pero es antiquísimo, y con él, a partir de él, tenemos muchísimos otros textos más. Tenemos las enseñanzas, tenemos la vida, y en ese caso, por ejemplo, el caso muy concreto que les pasa en fase de San Lorenzo, ¿verdad? No es algo que haya dicho, sino algo que hizo. Y todo lo que han hecho los santos a lo largo de su vida: construir comunidades, construir hospitales, construir escuelas, construir, en fin, lo que hacen los santos, ¿verdad? Bueno, los santos, y no solo los santos reconocidos en los altares, los santos que significan, pues en general todos ustedes, ¿verdad? Todos nosotros. Y luego dice también, y su culto, otro elemento importantísimo de la tradición, el culto de la iglesia, especialmente la liturgia de la iglesia, y muy especialmente la misa, pero toda la liturgia, todos los sacramentos, con las distintas ramas de la liturgia que tenemos en la iglesia. Porque nosotros, como vivimos en un país más bien católico romano, como que no nos queda claro eso. Pero si ustedes vivieran en Estados Unidos, rápidamente se darían cuenta que hay otras iglesias, incluso católicas, que no son romanas. Tenemos la oportunidad de verla. Por ejemplo, en el centro hay la iglesia de Regina Coeli. Atrás de la... ¿Esa no es romana? No es romana. Un día váyanse. Sí, está el Cristo del Señor de Veneno. Está el Cristo del Señor de Veneno. Pero quédense a una misa ahí, y se van a ir de espaldas. ¿En qué iglesia, perdón? Cortacelli, que está atrás, a un lado de la Suprema Corte de Justicia. Junto a la Suprema Corte de Justicia, enfrente está. Y ahí, si les toca una misa, se van a ir de espalda, porque para empezar no es en español, o tienen un pedacito en español nada más. Y el rito es distinto del nuestro. Es de espalda. Y no solo de espalda, sino que se meten en las iglesias orientales. No se hace frente al pueblo, sino detrás de un iconostasio. Y además es en otro canto y otra lengua. Y entonces de repente el santo van a oír que dicen ¡ay, ay, ay! Y ustedes se van a ir de espalda. ¿Y ¿Es cuánta que son gente estos entra ahí a musulmanes persinarse o qué, pensando no? que es católica? ¿Cuánta gente entra a persinarse ahí pensando que es católica? Es católica, Sí, pero no pero es no romana. Ah. Es católica, pero no romana.
Y así como hay iglesias católicas no romanas, como esa, o aquí en Nuestra Señora del Líbano, que está en Churubusco, bueno, cerquita de Churubusco, a espaldas de López Mateos, Sí. por ahí por donde está el colegio La Salle, si no me equivoco, si me acuerdo, no me acuerdo. Miguel Ángel, no, pero no, creo que es Simón Bolívar. Bueno, allá está Nuestra Señora del Líbano, y ese es otro rito maronita. Creo que esta de acá es melquita. Entonces, hay ritos católicos incluso, no romanos. Y no se diga iglesias no católicas, no romanas, por supuesto, ¿verdad? La iglesia greco-melquita, la iglesia antioquena, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia serbia, la iglesia... que son iglesias que tienen sus propias tradiciones, sus propios cultos, y son fuente de la tradición, porque nos hablan de lo que enseñaban los obispos, que a su vez es, los apóstoles, que a su vez es lo que enseñaba Jesús. De hecho, ustedes lo ven, por ejemplo, en la misa. Nosotros en nuestra misa tenemos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. está metida en el culto, pero es la palabra de Cristo, literal. Que por cierto, yo antes decía, cuando era niño, ¿y por qué Jesús ni nos dejó la paz, ni nos la dio? Porque yo entendía, ni paz les dejo, ni paz les doy. En vez de M, ¿verdad? Pero bueno, era niño, se valía. La iglesia que está en el Salto del Agua. Sí, la chiquita, Esa sí es en latín, la misa. pues no sabría decirte si todavía es católica, porque hay muchas iglesias en el centro que han tomado comunidades, o sea, son comunidades que se han separado de la iglesia. Si todavía la hacen en latín, olvídalo, no es católica. Yo un día entré allí, un señor me dijo, luego, persínese, protégeme toda. En fin, bueno, de lo que estoy hablando es que esa tradición está formada por las enseñanzas, por la vida y por el culto. Todo eso es fuente de revelación. Bueno, y dice: las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición. ¿Qué es eso de los santos padres? A ver, hábleme a alguien de los santos padres. Nadie sabe. No, está bien, no hay problema. Para eso estamos viniendo a este curso, para informarnos de la iglesia y de nuestra verdad. Los santos padres son los santos, especialmente obispos, pero no solamente obispos, como San Justino, que vivieron en los primeros, básicamente, 4 siglos de la iglesia. Aquellos que incluso defendieron la fe en los concilios que vinieron a raíz de la oficialización de la iglesia con Constantino, especialmente los concilios de Nicea, Constantinopla, Calcedonia y no me acuerdo de otro. Bueno, todos esos escritores sagrados, especialmente obispos, nos dejaron textos muy importantes, porque como están muy pegaditos a la tradición apostólica, a los tiempos de Jesús, son textos fundamentales en la iglesia. Voy a escribir algunos de ellos. Sí, por ejemplo, quizá uno de los primeros más importantes.
Ignacio de Antioquía. Antioquía, muy bien. San Ignacio de Antioquía. Bueno, no les voy a poner esa para no gastarles. Ignacio de Antioquía. Basilio. Gregorio. Hay dos, uno de Niza y otro Nacianceno se llama. Otro, estoy dando así poquitos, Anselmo, un gran liturgista. Uno muy famoso, sobre todo para nosotros en la iglesia romana. De Hipona, ¿verdad? Juan Crisóstomo es más antiguo que estos, es más o menos por acá. Ambrosio. Muy bien. ¿Otro, Rafa? ¿O alguien que conozca algún otro? No, San Ignacio de Loyola no es padre de la iglesia, porque San Ignacio de Loyola es del año del siglo, más o menos, siglo. No tan joven. Más o menos de la reforma de la iglesia, del siglo XVI, más o menos, XVII. Bueno, ahorita son los primeros que se me vienen, pero hay muchísimos. Y muchos de ellos tuvieron un amplio repertorio. O sea, escribieron muchos textos. Estos son tan importantes que la iglesia tiene un compendio que se llama Patrología griega y otro de Patrología latina. El seminario conciliar lo tenía, es libros y 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 libros. Son, no sé, quizás 100 tomos de libros gruesos que contienen toda esa información de todos estos padres de la iglesia. Y esos nada más son los padres de la iglesia, pero no son la única fuente de la tradición oral, de la tradición de la iglesia. Hay, por supuesto, los otros que vienen con los siguientes siglos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola. Por ejemplo, una importantísima, Santa Teresa de Ávila, doctora de la iglesia, maestra de espiritualidad. Y así podríamos decir muchos otros que a lo largo de la iglesia han aportado en esto que se llama la tradición de la iglesia. Por supuesto, los escritos de los papas fundamentales. Entre ellos aquí hay que mencionar a León Magno, por ejemplo, el Papa León Magno. Hay otro Papa, Gregorio, que también es doctor de la iglesia, bueno, sí, padre de la iglesia. En fin, hay muchos papas, obispos y grandes teólogos, escritores de la iglesia. Noten ustedes que por lo tanto no es fácil hacer una interpretación de uno de los textos de la Biblia. Tienes que tener el contexto general de toda la historia de la iglesia.
es que el padre Canuto dijo que en la Biblia ahí decía que las mujeres no pueden votar. Pues será muy santo el padre Canuto, pero si no es el contexto de toda la historia de la tradición, no se sostiene. Y por eso es importante que un cristiano lea, se vaya formando, no solamente con la Biblia que lo cree, por supuesto que sí, es lo primero que un cristiano, un católico debe de leer, sí, pero no nos podemos contentar con eso, hay que seguir leyendo, especialmente a la sucesión apostólica. Vamos al número 80, por favor. Padre, perdón. ¿Y esta literatura está en la Biblioteca del Vaticano? Les digo, hay muchos, en muchos lugares donde las puedes encontrar. Los textos completos están en este libro que te digo se llama Patrología Griega o Patrología Latina. En el seminario lo puedes encontrar, pero es el compendio de todo lo que escribieron todos estos grandes padres. Pero si tú vas a la librería de Verbum o a la librería de San Ignacio de Loyola, allá en el centro, o junto a la Sagrada Familia, la Buena Prensa, seguro vas a encontrar textos de algunos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, este que mencionaba yo, la Didache, de ese no tenemos quién sea su autor, es anónimo, pero es uno de los textos clásicos que puedes encontrar en una librería católica, ¿sí? Hay muchos. ¿Ahora la biblioteca todavía la hay? Sí. Yo leí una vez que se había perdido. Bueno, pasa como todos los textos, en la versión original no las tenemos. Como por ejemplo, no tenemos la versión original que escribió Mateo, Marcos o Lucas. Los textos más antiguos que tenemos de esos textos son, de hecho, pedacitos. Porque recuerden que esos se escribían en papiros. No existía la papelería que vas a comprar tu cuaderno de notas, escribe y una pluma o un lápiz, ¿verdad? No, escribir en aquellas épocas era un lujo. Tenías que tener papiro, tenías que tener tinta especial y plumas especiales para escribir. Tenías que saber escribir, porque un papiro te chupa la tinta y se mancha, ¿no? Entonces era un arte escribir. De hecho, eso fue uno de los grandes legados que nos dejaron los monasterios. En los monasterios los monjes se dedicaban a hacer copias de las copias de las copias de las copias. Entonces, los textos más antiguos que tenemos, por ejemplo, de los evangelios, son pedacitos que sobrevivieron a lo largo de los siglos y que, pues con ahora las técnicas de carbono 14 se puede decir cuáles son los más antiguos, ¿verdad? En el Vaticano hay de esos textos. Y la verdad no soy experto, pero los textos completitos más antiguos no creo que sean anteriores al siglo IV. De hecho, hay lo que se llama edición crítica. Edición crítica es un término que se utiliza en la literatura antigua para algunos textos famosos. ¿Qué hacen las ediciones críticas? Por ejemplo, la edición crítica de El banquete de Sócrates, el banquete de Platón, en el que es un texto antiquísimo, ¿verdad? Escrito 4 siglos antes de Cristo, en donde se escribe un diálogo donde Sócrates habla con sus discípulos. Lo escribió Platón.
no tenemos el texto original, pero los estudiosos de la literatura griega antigua y los filósofos tienen lo que se llama la edición crítica del banquete de Platón. Es decir, te ponen el texto de Platón y abajo te van poniendo: en el códice A dice esto, en el códice tal dice esto otro, en el códice. De los códices antiguos, más antiguos que se tienen, ¿qué variaciones hay sobre esa oración, esa palabra, verdad? Y hay ediciones críticas también de las Sagradas Escrituras. Obviamente no son para nosotros, porque para empezar ni hablamos griego, ni latín, ni mucho menos arameo, ¿verdad? O hebreo. Entonces, eso déjenselo a los especialistas que estudian allá en Roma. Pero son las maneras en las que los estudiosos pueden saber más o menos, si con más certeza, qué es lo que fue el texto más aproximado de la Biblia. Y encima lo traducimos al español, pues imagínate, cambia, ¿no? Bueno, pero yo lo que quiero decirles es, resumiendo, los textos que nos dejan estas personas todavía los podemos conseguir por ahí. Claro, hoy la literatura cristiana es de las menos vendidas, ¿verdad? Vende más Harry Potter, pero los hay. Si ustedes se van a las librerías católicas o cristianas, seguramente encuentran textos de los padres de la iglesia. Bueno, seguro que sí hay, si lo buscamos bien. Un último, el 79, por favor. ¿Quién? Había dicho que el 80 No, Faltaba el 79, ¿no? Sí. A ver, ¿quién se anima? Así la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre, conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Ok, bueno, es el Espíritu Santo, que por cierto es el autor, uno de los autores de la Biblia, porque de hecho después creo que lo vamos a ver con más exactitud. La Biblia fue escrita por dos personajes fundamentales: el Espíritu Santo y el autor sagrado. De manera que el Espíritu Santo inspira al autor. Inspira, no le dicta. Si solamente fuera un dictado, sí, la Biblia la escribió el Espíritu Santo. Pero no, sabemos bien que cada autor le fue metiendo su estilo, su historia, su contexto para poder escribir la Biblia, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu Santo a quien más tenemos que recurrir para interpretar los textos. Pero ese Espíritu Santo habló a los autores sagrados, Pedro, Pablo, Isaías, etc. Pero también ha hablado a los obispos y a todos los grandes padres de la iglesia, teólogos, santos, doctores de la iglesia. Y hay que, insisto, tener el contexto de todo. Y aún así es complejo. Bueno, ya luego hablaremos de más complejidades. Ya llegamos a las 7, a las 8:40, 8:35. Así es que hasta aquí llegamos.